Los sueños habitan en los detalles, y a veces un pequeño hábito, una sola conversación o un simple vídeo puede encender una chispa que lo cambia todo. Esta es la historia de dos compañeros de trabajo, Daniel y Andrés, que comenzaron exactamente en el mismo punto, mismos salarios, mismas dificultades, mismo barrio, pero el tiempo, como siempre, fue el juez implacable de las decisiones. Ambos tenían un salario modesto, pagaban alquiler y vivían con el mismo mantra: la vida es dura, pero ahí vamos. Pero lo que uno de ellos no sabía era que en el fondo no se trataba de cuánto ganaban, sino de cómo pensaban y actuaban con lo que tenían, mientras uno decidía salir a comer empanadas y tomar café en la panadería. El otro llevaba un termo y un bocadillo simple desde casa. Es en esos detalles invisibles donde comienza a construirse o a perderse la riqueza. Porque la diferencia entre la escasez y la prosperidad está en lo invisible, en las decisiones silenciosas que tomamos cuando nadie nos está mirando. Capítulo 1. Un vídeo que sembró la semilla. Una noche de domingo, Daniel estaba en el sofá desplazándose distraídamente por el celular. Se detuvo en un vídeo titulado «Cómo transformar tu salario en libertad en 10 años». Le pareció exagerado, pero por algún motivo lo vio hasta el final. El video hablaba sobre pequeñas elecciones, constancia y visión a largo plazo. Daniel no durmió igual. Esa noche algo había sido sembrado. Al día siguiente le contó a Andrés sobre el video. «Amigo, tenemos que hacer algo. Mira, hay gente como nosotros que logra cambiar su vida solo con disciplina». Andrés soltó una risa corta pero cargada de cansancio. «Yo prefiero intentar relajarme. En el poco tiempo libre que tengo, pensar en esas cosas me estresa más». Mientras Daniel se iba a dormir, pensando en cómo hacer que le sobraran 50 reales al mes, Andrés se perdía en vídeos de comedia para olvidar su realidad. El primero comenzó a ver oportunidades, el segundo, distracciones. Capítulo 2. El primer control. Daniel agarró un cuaderno viejo y empezó a anotar absolutamente todo. Cuánto ganaba, cuánto gastaba, a dónde se iban los centavos. Descubrió que la merienda diaria en la panadería sumaba 250 reales al mes. Solo eso era casi el 10% de su salario. Lo cortó. Empezó a llevar café desde casa. Compró una botella y volvió a hacer lo que su madre le enseñaba de niño: pan con huevo, simple, barato, funcional. También empezó a caminar al trabajo 2 veces por semana para ahorrar en transporte. Pequeños actos grandes, impactos. Andrés, por otro lado, seguía viviendo el mes como una maratón que terminaba al límite de la tarjeta de crédito. Cuando Daniel le sugirió anotar sus gastos, respondió: «Eso es para quien tiene tiempo de sobra. Yo apenas puedo respirar con este trabajo». Mientras Daniel recortaba gastos invisibles, Andrés financiaba almuerzos en restaurantes y se quejaba de no tener dinero al final del mes. Capítulo 3. Aprender a aprender. Daniel comenzó a estudiar en lugar de series, veía vídeos de educación financiera en lugar de música aleatoria, escuchaba audiolibros de camino al trabajo. Uno de los primeros libros que leyó fue El hombre más rico de Babilonia. Cada página era una cachetada de realidad. Descubrió que la mayoría de los pobres no lo son por falta de dinero, sino por falta de orientación. Mientras tanto, Andrés seguía diciendo: «Yo no nací para estudiar esas cosas, no me entran». Prefería ver reality shows por la noche y decir que el mundo era injusto en lugar de aprender. Prefería distraerse en lugar de crecer. Elegía estancarse. Daniel pasaba 1 hora cada noche aprendiendo cómo vender algo por internet, mientras Andrés veía fútbol comiendo pizza en cuotas, y ese patrón se repetía todos los santos días. Capítulo 4. El primer paso práctico, después de 4 meses controlando sus gastos. Daniel había ahorrado 800 reales. Fue la primera vez que vio tanto dinero en su cuenta.
En lugar de gastarlo, investigó cómo invertir. Encontró un canal simple, aprendió sobre el tesoro directo y colocó 200 reales. Ese día sintió algo diferente, no sé. No trataba de dinero, se trataba de poder, el poder de tomar decisiones conscientes, el poder de sembrar algo nuevo. Daniel entendió que ya no era rehén del ciclo anterior. Andrés ese mismo mes compró una TV nueva en 24 cuotas, dijo que se lo merecía. Al fin y al cabo la vida era dura y necesitaba un consuelo. Daniel se alegró por él, pero no comentó nada. Ya había entendido que los consejos no funcionan sin apertura. Mientras Daniel hacía su primera inversión, Andrés contraía a su 10ª deuda activa. Capítulo 5. La rueda del ingreso extra. Daniel empezó a pensar más allá. Compró un curso en línea económico de Excel. Avanzado, los sábados estudiaba después de 6 meses. Se postuló a una vacante interna y comenzó a ganar 3.200. Siguió gastando como si aún ganara 2.500 y empezó a invertir la diferencia. Andrés se entusiasmó con la noticia, incluso pensó en intentarlo, pero cuando vio que debía estudiar los sábados desistió. Ya me levanto cansado. Imagina estudiar en mi único día libre. Prefirió salir con amigos al bar gastando el doble de lo que costaba el curso en una sola noche. Daniel empezó a hacer trabajos freelance los fines de semana y creó un fondo de emergencia. Andrés seguía esperando al mes siguiente para empezar bien, pero ese mes nunca llegaba. Capítulo 6. El efecto bola de nieve con más dinero entrando y los mismos gastos. Daniel vio crecer sus inversiones. Empezó a entender los intereses compuestos, los fondos inmobiliarios y la magia del tiempo. Cada real invertido parecía un ladrillo castillo silencioso. En 3 años ya recibía 450 reales mensuales en dividendos. No era mucho, pero representaba algo mágico. Dinero trabajando para él. Daniel se había convertido en el patrón de su propio dinero. Andrés seguía cambiando de auto cada 3 años y aumentando el límite de su tarjeta. El salario subía, pero la paz seguía lejana y la ansiedad se volvía rutina. Capítulo 7. El cambio invisible. Daniel, después de 5 años, era otra persona más, tranquilo, más confiado. Tenía ahorros, tenía planes. Su mente había cambiado antes que su cuenta bancaria. Sabía hacia dónde iba Andrés. Sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido. Ya no dormía bien. Sentía el peso de todo lo que había postergado y comenzó a evitar conversar con Daniel. Cada encuentro le recordaba lo que pudo haber sido. Mientras Daniel meditaba por la mañana y escribía metas en papel, Andrés presionaba el botón de posponer. Llegaba tarde al trabajo y decía que la vida era injusta. Capítulo 8. Los primeros frutos en el 7º año. Daniel compró un pequeño apartamento al contado. Era simple, pero era suyo sin cuotas, sin facturas, sin miedo y con un inmenso orgullo al mirar atrás y ver la cosecha de la disciplina. Andrés lo visitó y quedó en silencio por unos minutos. Luego dijo: «Tuviste suerte, ¿verdad? Yo nunca pude ahorrar nada». Daniel no respondió. Ya había entendido que la suerte la mayoría de las veces es solo el nombre que otros le dan a la disciplina ajena. Mientras Andrés se quejaba del alquiler que solo aumentaba, Daniel decoraba su casa con calma, paso a paso, y cada rincón era un recuerdo de decisiones tomadas con sabiduría. Capítulo 9. El reencuentro verdadero. Pasaron 10 años. Daniel tenía más de 600.000 reales invertidos, ingresos pasivos de casi 3.000 reales al mes. Trabajaba por elección, no por necesidad. Daba charlas en escuelas públicas sobre finanzas personales. Estaba construyendo un legado. Andrés había sido despedido durante la pandemia. Volvió a vivir con su madre. Estaba endeudado con mal historial crediticio y sin rumbo. Esta vez fue él quien buscó a Daniel. Llegó cabizbajo pero dispuesto. «Amigo, aún puedes enseñarme, Jero».
Empezar, Daniel sonrió. Siempre es tiempo. Andrés, la diferencia entre quien gana y quien pierde es solo cuando decide empezar. Daniel le tendió la mano y en ese gesto sembró una nueva semilla. Conclusión. ¿Quién eres tú en esta historia? Esta historia no trata de ganar más, trata de hacer más con lo que ya tienes, de elegir, sembrar, para cosechar, de entender que el salario puede ser el inicio de tu prisión o la base de tu libertad. Puede ser como Daniel o puede seguir como Andrés. Pero recuerda, cada día que postergas a alguien más, está comenzando, y dentro de 10 años el mundo separará a quienes se movieron de quienes esperaron. La lección es tuya.